cuidado, negocios ecológicos a la quiebra. Arturo Elías Ayub dijo en una de sus conferencias que por tratar de hacer sustentable un negocio se pierde competitividad. Es decir, que un negocio ecológico o social no es rentable. En este video te voy a explicar qué tan cierta es su forma de pensar. Si te gusta este contenido, te recomiendo que te suscribas para que aumentes la visión de tu negocio. ¿Qué tal, visionarios? Yo soy Carolina Navarrete, contadora y economista de recursos naturales y desarrollo sustentable. Yo soy asesora de proyectos y negocios sustentables y tengo mi negocio de belleza y bienestar natural, Carolina Hermosura Estudio. Pero te pregunté qué tan competitivo eras, porque luego por hacer sustentable el negocio pierden competitividad o por hacerlo social, ¿no? ¿En qué se equivoca Arturo Elías Ayub? Pues en pensar que sustentable es sinónimo solamente de cuidar el medio ambiente, de hacer obras sociales, y no es así. La sustentabilidad, y específicamente un negocio sustentable, es mucho más amplio que eso. Consiste en un mejoramiento integral que implique 3 tipos de beneficios: económicos, sociales y ambientales. Si alguno de estos no está presente, no es sustentable. Si cuidamos el medio ambiente, sembramos árboles, declaramos áreas naturales protegidas, si fabricamos productos amigables con el medio ambiente, etcétera, etcétera, pero no hay una derrama económica con beneficios sociales, es erróneo llamarlo negocio sustentable, porque realmente no es sustentable, ya que no está generando los 3 beneficios de la sustentabilidad. Si te está gustando este contenido, te recomiendo que te suscribas. Por otro lado, si es un negocio que económicamente es rentable y parte de sus ganancias las destina a una labor social o a cuidar el medio ambiente, pues aún así estaría en duda su sustentabilidad, considerando que no sabemos cómo son sus formas de producción, cómo son sus manejos de desechos, cuánta es la cantidad de emisiones de gases de CO2 que genera, o en la parte social. Habría que ver, por ejemplo, cómo tratan a los empleados o si realizan acciones de comercio justo, por mencionar algunas. Lo que sí le doy la razón a Arturo Elías Ayub es que es un verdadero coco el tratar de equilibrar los 3 pilares de la sustentabilidad en un negocio. Porque efectivamente e irónicamente, los materiales o productos ecológicos son más caros que, por ejemplo, los materiales hechos de plástico. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Tenemos que elegir entre ser rentables o acabarnos el planeta? La verdad es que no hay una respuesta fácil, directa ni única. Sí hay soluciones, pero tienen su grado de complejidad y llevan tiempo. Sin embargo, es necesario implementarlas si deseamos seguir disfrutando del planeta algunos años más. Aquí te van 3 sugerencias, ya sea que seas emprendedor, micro, pequeña o mediana empresa, o simplemente estás interesado en ser responsable con el medio ambiente y con tu sociedad. Anótalas para que no se te olviden. La primera, recuerda que es una transición. Si bien debemos ponernos las pilas y comprometernos, podemos hacerlo de forma gradual. Conforme va creciendo tu negocio o en las medidas de tus posibilidades, puedes ir haciendo mejoras pequeñas pero continuas para que tu empresa tenga prácticas más sustentables. Por ejemplo, darle un uso o destino a los desechos de tu negocio. Por decir, si tienes un restaurante, puedes separar los alimentos entre orgánicos e inorgánicos. Si tienes una empresa de transporte, pues asegúrate de que tus vehículos estén bien afinados. En lo social, pues no vamos tan lejos. Por ejemplo, si tienes empleados, pues simplemente págales en tiempo y forma, y de igual manera a tus proveedores. La segunda, como consumidores necesitamos cambiar nuestros patrones de consumo, y como empresas podemos tratar de hacer conciencia en los consumidores. Por ejemplo, ¿te has puesto a pensar todo el costo ambiental y económico de los embalajes para los productos? Te envían un producto, el cual viene en un estuche, el cual envuelven en un papel para a la vez ponerlo en una caja y luego le ponen en una bolsa y luego le echan papelitos decorativos y tarjetas de no sé qué y de no sé cuánto. En esos casos podemos ser un poco más austeros, pienso yo, y no pasaría nada. Tercero, sí, como dice Arturo Elías Ayub, puedes hacer donativos para buenas causas, incluso si lo haces a donatarias autorizadas. Lo que dones puedes hacerlo deducible de tus impuestos. De hecho, en otro video hablo de esto. ¿Qué otras acciones podemos llevar a cabo para hacer nuestros negocios o vidas más sustentables? Escríbemelo en los comentarios.
Te invito a que te suscribas, a que le des like, a que lo compartas con una persona que le sea este video de utilidad. Y si necesitas asesoría para que tu negocio tenga una visión de desarrollo sustentable, o si estás al frente de una asociación, organización civil y deseas echar a andar un proyecto relacionado al desarrollo sustentable, o simplemente estás atorado en tu tesis, escríbeme y yo te asesoro. Pues muchas gracias, espero haberte aportado y recuerda que un sueño se cumple con la visión correcta.